Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, cambio de escenario, mi amor, ¿qué te parece? Excelente. Excelente, ¿verdad? Ya estamos aquí en Paterson. Sí, bueno, Paterson, New Jersey, algo aquí cerquita, no sé si es Paterson o es otra población cerquita a Paterson, pero estamos en New Jersey. Ya cambió de escenario, ahora sí ya, en otro sitio diferente. Pero bendito sea mi Dios, ya empezamos las charlas con familias, con parejas, anoche, en la iglesia de El Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Me parece que sí es el Sagrado Corazón. Bendito sea el Señor. Bueno, Dios me lo bendiga. Un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús, día de nuestra Madre María. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad, mi amor, para que este momento sea sagrado, sea un momento espectacular, porque cada vez que tú invocas a la Santísima Trinidad, el momento se vuelve especial. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, de poder estar en tu presencia viva. Gracias por las personas que nos acogen. Gracias por Clever, por Nancy, Señor, bendícelos cada vez más. Y cada las personas que acogen a los misioneros, porque son casas que tú les bendices, tú les das de tu paz verdadera, tú les llevas ese alimento vivo. Por eso te doy gracias por estas familias. Gracias por la vida de mi hija que acaba de cumplir sus años, y porque nos la diste tan lindo, un regalo tan lindo. Tú sabes por qué no nos pudo acompañar. De igual manera también yo le doy gracias a ti, Papito Dios, por la vida de ella en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos de comunidad, Papito Dios. Gracias por las personas que nos escuchan, que están pendientes de los mensajes que nosotros damos, que tú das a través de nosotros mejor. Gracias por ellas, sé que a veces están pasando situaciones difíciles, pero yo sé que tú te vas a glorificar en ellos, en esas necesidades que ellos tienen, Padre Santo. Bendícelos, Señor, y que hoy la palabra que tú les das a ellos y nos das a nosotros sea la palabra que necesitamos precisamente, porque a veces tú sabes que tenemos tantos argumentos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que tenemos que derrumbar. Danos hoy tu palabra viva y bendice a todas estas personas lindas, a tantas personas lindas que tú nos das para llevarles ese mensaje de salvación. Háblanos hoy. Habla, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, vamos del versículo 14 al 30. Sucederá también como con el reino de los cielos, como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5,000 monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras 5,000 monedas. Del mismo modo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las 5,000 monedas y entregó a su jefe otras 5,000, diciéndole: Señor, usted me dio 5,000 y aquí tiene otras 5,000 que gané. El jefe le dijo: muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.
Después llegó el empleado que había recibido las 2.000 monedas y dijo: Señor, usted me dio 2.000 y aquí tiene otras 2.000 que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las 1.000 monedas, le dijo a su jefe: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo. El jefe le contestó: tú eres un empleado malo y perezoso. Pues si sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco y yo al volver habría recibido mi dinero más los intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 1.000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo fuera, a la oscuridad, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Esta mañana, Moni, estábamos haciendo la reunión de hombres con propósito. Y mira, nos reunimos 4:30 de la mañana los días sábados, imagínate. Felicitaciones. No, gracias. Nosotros los machos alfa nos reunimos. Precioso, fue bonito. Me llamó mucho la atención de un pecado oculto que a veces hay en nuestras vidas. Y un hermanito hablaba que el Señor le colocaba en su corazón que había un pecado que se llama el pecado de la asedia. Y yo no había escuchado eso. O tal vez lo había escuchado, pero hace mucho tiempo. No había caído en cuenta asedia. Y que es un pecado que hay oculto. Y el pecado de la asedia es la pereza. Y fíjate que ahí le dice al hombre de las 1.000 monedas, le dice: tú eres malo y perezoso. Porque la pereza creo que es la que nos hace. Fíjate que no le dijo simplemente, él lo hizo, escondió eso no por el miedo, sino por la pereza. Le demostró su pecado. O sea, eres malo y por lo perezoso que eres. Y habla de la pereza. No fue que él se argumenta. Y se argumenta diciendo: es que tú eres un hombre, tú eres un amo o un señor que recoges donde no has sembrado, sí, y recoges el fruto donde no se ha sembrado, o sea, recoges y eres un fuerte. Y yo tuve miedo. No tuvo miedo. Eso fue su argumento. Fue pereza. Y la pereza es lo que sucede en ocasiones nosotros cuando estamos buscando al Señor, que no nos ponemos despiertos frente a lo que el Señor nos regala y nos da. Y porque Él nos da muchas cosas. Dijo, nos da de acuerdo a nuestras capacidades. A uno le dio 5.000 monedas, a otro le dio 2.000 monedas y a otro le dio 1.000. Y me llama tanto la atención, amor, que los otros, la respuesta que le da el Señor, les dice: porque tú fuiste fiel en lo poco. Pero le dio 5.000 monedas. Eso no es poco, eso es mucho. Pero para Dios eso es poco. Y luego, como le dice a las mujeres, a las mujeres con el aceite que se hablaba ayer, dice: sigan, los hace seguir. O sea, que los lleva a esa salvación, al reino de los cielos. ¡Qué precioso! O sea, precioso cuando realmente uno ataca uno de los pecados fuertísimos, pero fuertísimos que hay, que es la asedia. Yo no había escuchado. Me encantó. Es un pecado capital. Sí, la pereza, un pecado capital. Pero un pecado capital que siempre está tal vez allí metido en nosotros y no nos damos cuenta, Moni. Y a veces justificamos precisamente por decir algo. Hablo de uno de los pecados de nosotros los hombres, que es la lujuria. Es impresionante.
La lujuria es uno de los pecados más fuertes que hay en nosotros como hombres, más que en la mujer. La mujer pueda que sí, pero sobre todo en el hombre es uno de los pecados más fuertes que hay. Y realmente se puede combatir porque el Señor dice, si ustedes resisten el mal, Él huirá de ustedes, ¿sí? Y Él nos dice, busquen la palabra, porque la palabra los hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Conocer la verdad implica uno estudiarla. Y uno no la estudia por pereza. Uno no va a escuchar, por ejemplo, a los sacerdotes confesarse, o hacer un santo rosario, o hacer sus oraciones, solo por pereza. Y decía esta mañana también mi hermanito, que curiosamente, si a mí me invitan a ir al Everest, soy capaz de ir al Everest y tomarme una selfie en el Everest, y ahí sí no lo hago, ¿no? Y me llama tanto la atención el testimonio del sacerdote aquí americano, que me llamó tanto la atención que lo voy a estudiar, ese testimonio de un sacerdote que estuvo en el satanismo y contaba unas cosas impresionantes de cómo incluso él estaba buscando para ir, porque le dijeron que quería conocer al Señor Jesucristo y que para ir al Señor Jesucristo tenía que ir al Santísimo, y él estaba buscando con 4 meses de anticipación dónde firmar. Porque él, claro, porque si él decía, si voy yo donde esos cantantes de rock como Zeppelin, por ejemplo, que yo tenía que hacer con muchos meses de anticipación y pagar un dineral para poder entrar a uno de sus conciertos, y hacer unas filas de varios días para poder ingresar, como ha sucedido, por ejemplo, en los partidos de fútbol, que yo he visto gente que se queda durmiendo afuera del estadio para poder ingresar a ver un partido. Y entonces él dijo, si es que eres el creador, hace su lógica, ¿no? Si eres el creador de todo, pues es una persona tan famosa, pues yo quiero ir a conocerlo, entonces yo voy a mirar dónde me dan con 4 meses de anticipación la cita para que yo lo pueda ver. Y cuando yo voy y encuentro que está solo allí y el Santísimo abre la puerta y está solo y no tuve que hacer, siendo el creador de todo. Qué particular. Sí, o sea, fíjate que a veces estas personas tan lindas que han evidenciado tantas cosas tan fuertes nos dan unos testimonios impresionantes y Dios les da una autoridad tremenda cuando se convierten. Pero fíjate el pecado de la sedia, o sea, el pecado de la pereza. Cómo realmente si nosotros fuéramos decididos en buscar de Dios como buscamos del mal, somos decididos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, cuando ayer tuvimos que hacer, allí en Ocin, tuvimos que salir de donde estábamos, tomamos un taxi y teníamos que volverlo a recoger el taxi. Me quedé esperando y al frente nuestro había un taxi parado en una licorera. Bueno, y salió un señor, sí, casi no podía ni caminar. Eso es una licorera. Digo, ay, Dios mío, hacemos todo un esfuerzo por ir a comprar una botella de aguardiente, por buscar el mal, y ahí sí no tenemos pereza, ahí sí no nos duele nada. Así estemos enfermos, por ir a buscar lo pecaminoso, damos lo que sea y ahí sí no tenemos pereza. Pero para buscar de Dios, imagínate, y se nos quitará, esa frase no sé si está aquí en esta versión, hasta lo que no tenemos. Como en otras versiones de este pasaje bíblico dice, se nos quitará por la pereza, hasta lo poco que tengamos se nos quitará. Bendito sea mi Dios. Y eso no lo cree que es en lo humano, ¿sí? En lo humano. Tal vez nosotros, como muchos, ¿no? Que murieron con mucho dinero, pero el llanto y crujir de dientes cuando perdamos todo, que es la salvación, Mori. Y esta frase de hasta lo poco se le quitará, a veces uno dice, pero ¿cómo así? Acordémonos que nuestro Padre Dios, o sea, nuestro Señor, o sea, este jefe, mejor dicho, este jefe está repartiendo la administración de su dinero según la capacidad que cada uno tiene, ¿no? Y eso es claro, o sea, él está diciendo, bueno, este tiene una agilidad tremenda para los negocios, entonces a este le voy a dar esta cantidad de dinero porque yo sé que la va a poner a producir, porque esa es su capacidad. Y al otro, bueno, no tanto, pero le doy a este poquito y va a hacer tal cosa, y el otro también, o sea, uy, no, este sí va a ser un poquito más difícil, de pronto no tenga tanta habilidad, le voy a dar otro poquito, pues como para que se empiece, ¿no?, a trabajar, a hacer las cosas.
¿Por qué? Porque es que el Señor sabe nuestras capacidades. O sea, el Señor no te va a poner a ti a hacer algo muy grande cuando no tienes la capacidad de hacer algo grande. Entonces, el Señor va a permitir en tu vida prueba de acuerdo a tu capacidad. Entonces, dicen las personas, no, pero es que a mí me ha tocado en la vida sufrir mucho. Pero es que el Señor, esas pruebas que tú has vivido es porque tú tienes la capacidad para superarlas, pero tienes que buscar al hacedor de milagros precisamente para tener la fortaleza. Acordémonos, la palabra nos dice que en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Y entonces, y ¿cuál es la otra que digo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y... Bueno, diga el débil fuerte soy, también hace parte. Pero entonces la situación es que el Señor te da, o sea, Él te conoce, Él conoce lo que tú eres, Él conoce tus habilidades, tu capacidad, Él te creó así de sencillo, Él sabe qué te dio. Porque Él te creó, o sea, tú has sido el sueño de Él. Si tú has sido el sueño de Él, dijo, bueno, entonces a Rafa le voy a colocar este espíritu investigador, inquieto, etcétera, ¿sí? Entonces, por ser él así, entonces dice, no, yo a Rafa entonces le voy a mandar tales pruebas, porque también a nivel emocional es así, así, así. Y a Mónica le voy a mandar tales y tales pruebas porque yo sé que esta mujer es fuerte, es decidida, persistente, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A Rafa le dio unas experiencias, una cantidad de situaciones. Él dijo, para él le voy a dar este dinero son las circunstancias de la vida. Y a Mónica le voy a dar este otro dinero, otras circunstancias. ¿Pero por qué? Porque Él conoce nuestras capacidades. Y de acuerdo con mi contacto con Él, yo voy a poder con mucha claridad, o sea, en pocas palabras, ese contacto es el conocimiento que yo tengo. Mire, este último personaje dice, como yo lo conozco a usted, que cosecha donde no siembra y recoge donde no esparció. O sea, él está diciendo, a pesar de todo, yo lo conozco, yo sé quién es usted. Y la verdad nosotros sabemos quién es Dios. Porque ya el mensaje de Dios se ha expandido por toda la tierra. Ya todo el mundo tiene conocimiento de que hay un ser bueno, hay un ser que nos crea. Entonces sabemos quién es Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como por ejemplo, el que recibió las 5,000 monedas, conocía al Señor, entonces, el Señor hace esto, el Señor hace aquello, el Señor actúa así, el Señor actúa así. Yo puedo desarrollar mis capacidades porque Él dice, este es el dinero mío, yo te lo voy a entregar para que tú lo pongas, o sea, para que, bueno, tú eras, pero Él tenía aquí ya el conocimiento de que ese señor le gustaba que hiciera una cosa, la otra, o sea, había aprendido de ese jefe a hacer cosas con lo que le había dado. El otro también en menor escala, pero conocía a su jefe y también había visto cosas que ese jefe había hecho. El otro que le dio dinero, que sabía cómo era su jefe, prefirió quedarse quieto. Prefirió esconder las cosas. Quedarse acomodado, no incomodarse. Pasarla bien. Me dio esto, a lo mejor será para guardarlo. Lo voy a guardar. ¿Cuántos talentos tienes tú? ¿Cuántas habilidades tienes tú? En pocas palabras, ¿qué riqueza hay en tu corazón? ¿Qué riqueza hay en tu vida? Que el Señor te la ha dado para que la pongas a producir. Que la pongas a producir. Y que en esa misma medida de producir puedas recoger una ganancia, un beneficio. Porque eso es lo que tú le vas a entregar. No vas a entregar lo mismo que te dieron. Tú entregas algo mejorado. A ti te dan unas materias primas, listo.
Si tú quieres la dejas ahí, bueno, se pusieron con polvo y telarañas y todo lo demás si quieres. Pero si tú eres una persona realmente que tiene conciencia de que tienes unas habilidades y que puedes hacer cosas, tú tomas ese material y lo pones a producir. O sea, le sacas ventaja a eso. Nomás en este momento, ponte a pensar en tu casa, qué cosas tienes que has podido poner a producir. Te estás quejando de dinero, te estás quejando de que no tienes con qué comer y resulta que solamente revisa en tu casa qué cosas tienes para poner a producir y están allá en el fondo del olvido de tu casa, se está llenando de telarañas, de polvo y desafortunadamente allá está escondido y tú te estás quejando de cosas que podías hacer con eso allá. Te estás quejando. El pasaje que nos daba ayer precisamente de las 10 novias, está las 10 novias que tenían un aceite, 5 fueron previsores y tenían más, pero 5 no. O sea, simplemente dejan que las cosas se acaben, se agoten. Y después, ay, ¿por qué Dios no me ayuda? Pero si tienes como el que se está ahogando. Y entonces, Señor, mándame a alguien que me salve. Y le manda una barquita. Y entonces sigue ahí y ya se le está subiendo el agua. Sí, quería un transatlántico. Y entonces le manda un barquito un poquito más grande. No se sube, porque él pensaba en algo, mejor dicho. Majestuoso, porque claro, yo soy hijo de un rey, yo merezco un transatlántico. Exacto, y eso es lo que pasa con este empleado. Me supongo que él esperaba que le diera mucho dinero y de pronto a lo mejor con ese mucho dinero sí, pero resulta que a la persona, como las personas que no es que se debe buscar eso. Ay, no, yo necesito es ganarme la lotería, ¿cierto? Porque con la lotería voy a hacer y sueñan diciendo que voy a tener el carro, la empresa, yo no hay qué, yo no hay cuánto y un resto de cosas. Y se ganó la lotería y se destruyó su vida y no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si no lo es en lo poco, ¿cómo lo vas a hacer en lo mucho? O sea, si no has trabajado lo poco, ¿cómo lo vas a trabajar en lo mucho? Porque aquí todo el tiempo este jefe le decía, has sido fiel en lo poco. O sea, el Señor nos prueba en esas dificultades, nos da esas situaciones para que las sepamos superar. Entonces, esa es la fidelidad. A pesar de la dificultad que puedas tener, eres fiel con Dios, desarrollas tu capacidad, eres capaz de superarte y eres capaz de compartir eso para que realmente el Señor diga, no, este es un empleado fiel, lo voy a poner en un lugar de privilegio. ¿Para qué? Para que alumbre a mucha gente, pero primero tiene que probarte y todos hemos pasado pruebas, pero es nuestra actitud la que hace que el Señor me saque de ese hueco y me lleve a un lugar de privilegio para que yo con la experiencia de haber trabajado para superar eso lo pueda transmitir a otras personas. Esas son las monedas que me da. ¿Cómo yo trabajo esas monedas? ¿Me voy a poner a llorar? Esconderlas allá bajo la tierra y pobrecitas de mí, mire, me pasa esto y aquello y después va a venir mi jefe y me va a pedir las monedas, pero ¿yo qué es? Yo no me puedo gastar las monedas porque es de Dios y entonces ¿qué voy a hacer? No, el Señor te está diciendo, esto te lo doy, trabájalo. Te ha dado cosas, te ha dado una esposa, una familia, pero por estar llorando de qué voy a hacer, te quedaste encerrada, no estás haciendo nada. Entonces hay que desarrollar, de acuerdo a la experiencia que tenemos, esas capacidades de superarnos, ¿o no, amor? Mira, Moni, no puedo quedarme con algo de ayer de la palabra.
estuvimos pues en la Eucaristía ayer y el sacerdote hizo una homilía espectacular y me llamó algo la atención, Moni, que el Señor nos da, primero, esto para Dios esto no es nada. Dice, en lo que eres fiel en lo poco con tantas cosas que nos da. Con tantas cosas, imagínense cómo era el reino de los cielos, tan espectacular. Y me llama tanto la atención que a los dos, por ejemplo a la mujer les dio una medida igual de aceite. Las que fueron necias fueron y los gastaron. ¿Sí? Y aquí viene algo tan interesante, pero tan interesante, porque cuando llegan con el aceite, Moni, entonces las previsoras, como son previsoras, no son necias tampoco, tienen sabiduría y no le dan a los necios lo que ellas tienen. No sé si me voy a entender lo que es el yugo. Y yo me quedé pensando, ¿y por qué no le dieron? ¿Sí? O sea, es que ellas, ¿será que son malas también? Porque ellas perfectamente pudieron haber compartido con las otras un poquitico y no le compartieron. Pero uno no puede meterse con los necios. Cuando una persona es necia, ten cuidado a hacer negocios o darle a una persona necia. Por ejemplo, los adictos. Porque a veces, y eso es un principio de comunidades terapéuticas, mis hermanitos. Fíjate que perfectamente el de los 5,000 monedas le pudo haber dado al pequeño. ¿Sí? Igual que que esas 10 mujeres, las 5 no le dieron aceite a las otras, y con sabiduría y con autoridad le dijeron: qué pena, no podemos darte esto. O sea, es mejor pálido, que es mejor rojo un momentico que no pálido toda la vida. Y tenemos que a veces ser muy centrados, porque a veces nos manipulan a nosotros y perdemos esas bendiciones, en especial, por ejemplo, en el matrimonio, mis hermanitos. Ese hombre que está en el mundo, hemos conocido testimonios hartísimos. Está en el mundo la mujer que está solita, está trabajando, vendiendo empanadas, por decir algo, porque su esposo tiene sus ahorritos. Viene ese hombre que está en el mundo, llega a su casa, sí, entonces deme el dinerito, que es que yo voy a montar un negocio, yo quiero volver otra vez con usted. Y es un engaño, porque es como esas 5 mujeres no previsoras, impulsivas, necias, y entonces estas 5 mujeres no le dieron, porque estas mujeres así le duela un poquito, así, pero no se dejaron manipular, tenían esa autoridad. Y me llama tanto la atención eso, Moni, eso no podía dejarme, de ese taco lo tenía desde ayer. Tengo que hablar de esto. Es el yugo desigual, incluso hasta con los hijos. Porque en ocasiones nuestros hijos, porque están metidos en el mundo, y nosotros por el sentimiento de culpa nos manipulan por el pecado que tienen esos hombres adictos, y entonces fácilmente nosotros cedemos hasta nuestra dignidad, que lo hemos hablado muchas veces, cedemos nuestra dignidad, en especial la mujer, se permiten contaminarse sexualmente, se permiten contaminarse con lujuria o con cosas del mundo, se permiten contaminarse hasta con pecados, que ir a tomar, que ir, a pesar de que son creyentes, pero su esposo, como le gusta el licor, va y se emborracha o lo acompaña para que tome con él, o se toma una copita mientras él tiene un problema de adicción al alcohol, y lo acompaña para que vayan y tomen. O sea, estás desperdiciando tu aceite y estás cediendo ese regalo que Dios te dio, y después vas a decir: es que yo no sabía. ¿Lo sabías? Y estabas hablando de las mamás con sus hijos igual. O sea, esos hijos que están en el mundo hacen cosas incorrectas, y la mamá por no perder a mi hijo termina dándole o haciendo cosas que no son correctas. Claro, o sea, te vuelves alcahueta de ese pecado, y el problema es que estás perdiendo tu bendición, porque las bendiciones de Dios son sagradas. Te dio unos dones, te dio unos talentos, te dio un trabajo, te dio tal vez dinero, y eso no lo malgastes con personas necias, porque a veces tu esposo o tu esposa son necios, o a veces tus hijos son necios, y tú simplemente por darles te los vuelves demasiado caprichosos. Uy, bendito sea mi Dios. Mejor dicho, ni hablo, porque realmente eso me incomoda. Realmente digo: Dios mío, ¿cómo le contesta tan fuerte ese hijo a esa hija? Le contesta y no hace nada para reaccionar. No hacen nada, o sea,
¿Cómo tengo yo que reaccionar con ese esposo que hace tanto daño? Y no reaccionamos porque esos dones, esos talentos, ese dinero, ese trabajo que Dios me dio, no lo puedo desperdiciar simplemente en una persona necia. Y fácilmente, ¿por qué no quieres cambiar? Porque eres perezoso, mi hermano. Eres perezoso. Te causa dificultad levantarte a estudiar, te causa dificultad levantarte a buscar del Señor, te causa dificultad orar. ¿Por qué? Porque eres perezoso, porque el mal te colocó pereza y siempre te gusta más. Ponte a pensar. Ver un partido de fútbol, dedicarte a ver una película y todo ese tiempo que te dedicas allá no te dedicas a estudiar porque te da pereza. Creo que la palabra estuvo espectacular. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga.